a este hombre, el de Corea. Ah, No, me cago con mi vida. Ay, que estaba así de que cuando todos se están peleando y él ¿nadie te invita? viendo así hacia el océano. Bienvenidos, ciudadanos de la galaxia, a un nuevo capítulo de Relaciones Intergalácticas. Como siempre, estoy con Mau. No, no es cierto. Bienvenidos otra vez, nuevamente, bienvenidas también, por supuesto, Bienvenidas. a nuestro podcast en marzo ya, pues que se dice por ahí en medios que es el mes de la mujer, aunque yo digo que todos los meses deberían ser mes de la mujer y del hombre, y en general, de toda la humanidad, pero bueno. Deberíamos hacer un capítulo de personajes femeninos importantes de Star Wars. Padme, Leia. Sí. Pero espera, vamos a hacer uno específico de eso, Mauricio. Sí, no, no nos A lo que vamos hoy. Hoy vamos con un tema, bueno, estamos con estos episodios respecto a lo que está pasando en Medio Oriente. Ujú. Y sabemos que uno de los puntos de quiebre, bueno, yo diría el punto de quiebre realmente de inflexión más fuerte del conflicto, fue la muerte de El ayatolá. el ayatollah Hayat Khamenei. Mm. ¿Qué quiere decir Hayat, sabes? No lo sé. Cuando los, cuando los musulmanes se ponen el prefijo que en persa desconozco cuál es, pero en árabe es Hayat, quiere decir básicamente que son descendientes de alguna forma del profeta Muhammad, Ah, okey. Mahoma, Ajá. ¿no? Entonces, si tú vas por la vida y conoces a pues, alguien que de esta zona, que es musulmán, y se dice a sí mismo su nombre, apellido, pero antes de eso Hayat, es como, ok, o sea, vienes de un linaje Chido. religiosamente importante, ¿no? Okey. Sí, ¿Los Organa? como un órgano. Okey. Y pues el Ayatollah Khamenei fue líder de Irán desde el 89, me De parece. hecho, fue presidente. Tuvo un periodo presidencial. Ujú. ¿No? Como del 81. Sí, porque según yo son de 4 años las presidencias de allá, entonces debe de haber sido como del 81 al 85, una cosa así. Que pues digo, de todos modos, a pesar de que acabó su periodo, él seguía siendo el líder, el jefe de Estado, por así decirlo, de Irán, porque era el máximo jurista, consultado por, pues, justamente los juristas de Irán. Sí, claro. Líder religioso también al nivel del Papa para el catolicismo, ¿no? Para los musulmanes chías o chiitas. Y por otro lado también era, pues, te digo, como la reina Elizabeth, ¿no? O bueno, el rey Carlos en este momento, ¿no? El jefe de Estado de representativo de un país como él es Irán. El hecho de que lo hayan asesinado de la forma en que lo hicieron y de la forma en que él se dejó morir, diría yo, Ujú. fue el punto de inflexión más grande en el conflicto, porque se convirtió en un mártir para muchas, muchas personas ahí, casi todo el país. Uy, un tema que está relacionado entonces con el otro capítulo. Sí, sí, si vienen del capítulo este donde hablamos del dron Shahed, Ajá, o si van para allá, o si van para allá, van a entender. sí. eh, Que digo, es una coincidencia, pero pero importante. justo es el punto de inflexión porque ahí te das cuenta que el ayatollah pues tenía toda esta, construyó la República Islámica de Irán bajo esta narrativa religiosa de lucha, eh, luchan, pues ahora sí que de mártires contra a quien le dicen Satán, que es Estados Unidos. Literalmente le dicen Satán a Estados Unidos, ¿eh? O sea, que es una fuerza del infierno. Sí. Entonces, están bajo su lógica obviamente todos los que son pro Ayatollah, pro gobierno de Irán actual, están liberando una guerra, pues una guerra santa, prácticamente. Y por eso, pues creo que fue un punto de inflexión importante porque lo asesinan, Sí. lo asesinan junto con su familia y muchas voces adentro de Irán dicen es que él no huyó como Benjamin Netanyahu, que sí huyó a Alemania y se refugió en Berlín. Pero, ¿sabes qué? Aquí hay 2 cosas muy importantes. Tres. Yo creo que la primera es el hecho de que, la figura del ayatolá, el hecho de que haya caído quien estaba ocupando ese cargo, no significa que la estructura de gobierno se vaya a caer, porque no es un tema de individualismo, ¿no? O sea, no se venera a la persona que ocupa el cargo, sino se venera al cargo. Entonces, ahorita que ya adiós el ayatolá que estaba, ya se está empezando a revisar perfiles para el nuevo ayatolá.
Y ha sucedido ha sucedido lo mismo en otras ocasiones. Em, Me parece que han habido como 2 ayatolas. Han habido dos, Ajá, Jamenei y luego Jamenei. ajá, exacto. Suena como trabalenguas, pero sí, Sí. y Jamenei. Ajá. Y, entonces, el hecho de que ya no tengan ahorita uno en ese cargo no significa que ya se acabó la figura, ni se acabó la estructura de gobierno, no. Y además, Donald Trump también ya dio algunas declaraciones al respecto. ¿Qué? Y él dijo, tu tío Darth Trump, dijo que, era lo mismo que había sucedido en Venezuela, que en Venezuela no se despidió a la gente, no se le quitaron los cargos a muchas personas, lo único que sucedió es que destituyeron a 2 personas en particular. Eso es lo que dijo él. Entonces, según él, lo que va a pasar en Irán es lo mismo, solo se van a ir unas cuantas personas y el resto se va a quedar como si nada. Entonces, que podamos decir que se va a caer el régimen, no creo que se vaya a caer tan fácilmente, No. ni siquiera digo, uno en la política uno puede decir una cosa y hacer completamente lo opuesto, sabemos eso, pero al menos de acuerdo a las declaraciones que está dando Donald Trump, pues no es el objetivo, ¿no? Terminar con el régimen de los Sí. ayatolás. Pues es como cuando se muere Darth Vader y se muere, entre comillas, Palpatine, Ujú. ese evento contra Luke. Y tú dices, bueno, ya la rebelión va a gobernar felizmente, ¿no? Sí, Pero llega la primera orden después, porque como bien dices, y por ejemplo, como otra saga muy querida por muchos que es Juego de Tronos, lo que se llama es el cargo, el trono, la silla, ¿no? O sea, sí, del puesto de poder, ¿no? La investidura, no como tal la persona. claro. Y además, yo creo que, la gente no mide cuando ven las secuelas y dicen como, bueno, es que entonces significaba, si llegó la primera orden, significa que entonces los rebeldes eran unos incompetentes y no supieron gobernar. Esto es otra cosa que vamos a revisar también en otro capítulo. Pero el tema de los procesos de paz y el tema de cómo se vuelve a levantar una sociedad después de un conflicto, después de un régimen, de alguna dictadura, es muy complicado. Sí, a ver, en Star Wars hubo planetas literalmente vaporizados. Sí, Planetas en o la Alderaan, sí. eso. Sí, Alderaan, ¿no? Remember Alderaan, me lo voy a tatuar yo. Sí, Saludos en San. I love Alderaan. Sí. Me decía tu broma. Te pones así de que un corazoncito de Ándale. que mamá, abajo te pones otro Alderaan. Alderaan. Sí. Pues sí, justamente la figura del ayatollah, ¿con quién la compararías en Star Wars? Yo lo estuve pensando varias veces, y es que creo que es una figura tan mística y al mismo tiempo poderosa en un país, Ujú. que no encuentro un parecido en Star Wars así fijo. Por ejemplo, encuentro, una similitud con su, pues ahora sí que su división militar, que es el cuerpo de la Guardia Real, la Guardia Revolucionaria, perdón, Sí, sí, sí. con los inquisidores de Star Wars. O bueno, la propia Guardia de Palpatine. Mira, la verdad es que muchas veces cuando analizamos temas para el podcast, yo termino regresando a las precuelas. Obviamente es una predisposición porque yo amo las precuelas, pero son muy buenas, pero la primera vez que empecé a leer como del Ayatollah, ya a fondo con el episodio en mente, se me vino a la mente como el canciller. ¿Palpatine? Ajá, Ok. la figura del canciller. Ok, la figura. Ajá, la figura del canciller. Porque, o sea, trabaja es que está muy interesante su organización política, pero está el ayatollah y luego, Como que el clero, por así decirlo, ¿no? ajá, que es la asamblea de expertos, que son 88 miembros, y, entonces, cuando apenas lo estaba estructurando, me estaba imaginando yo un poco como, okey, está el canciller, y luego alrededor me imaginé todos los curules de los senadores, Ándale. em está también el tema de, tiene como un gabinete, que es la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema. Ahí fue donde yo ya me empecé como a ir un poco, pero además también tiene un cuerpo militar muy específico, que es la guardia de no sé qué, que es la El que cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. ajá, exacto, esa. Entonces, eso me hizo pensar un poco en los Jedi, tal vez, porque tienen una carga religiosa. Sí. Pero también hay un presidente, y este presidente, entonces yo me lo estaba imaginando, por ejemplo, como la reina ¿Cómo Naboo. Ah, ya te Ajá, Star Wars como la reina. como la reina de Naboo, em,
porque el presidente se dedica a temas políticos y administrativos, pero al final del día quien tiene la última palabra es el ayatolá. Sí. De hecho, el ayatolá es quien rectifica, quién ganó las elecciones para la presidencia. Sí, está Ajá. Peter, lo cual, por ejemplo, no sucede en Reino Unido, Ajá. donde, o sea, una cosa es el jefe de estado ceremonial, que es el rey, Ujú. y otra cosa es, pues, el jefe de estado del país político. Sí, y siento que además en Inglaterra, yo siento que mucho también es el bluff de la realeza, ¿no? O sea, como de tenerlo como una figura Como un símbolo nacional, y nada más. como farándula, Sí, la verdad. que de hecho acuérdate que está este proceso en el cual, cada año va el rey o la reina, se paran frente al Ejército Común y cierran la puerta, ¿no? Para demostrar como simbólicamente la separación entre realeza y gobierno. Ajá. Y ahí es cuando pues, el que siempre lleva al rey toca la puerta con su bastón 3 veces y pide que pase el rey, ¿no? Y ya le dan permiso de pasar al rey. Imagínate esa escena poniendo igual la reina Amidala, o sea, todos a los personajes que vemos específicamente en la precuela, en el episodio 1. Intentando entrar al Senado, Ajá, ¿no? sí, Ahí el jefe político es el canciller, ajá. ¿no? Sí, entonces, no sé, te digo, cuando yo empecé a tratar de armar el rompecabezas, porque creo que es bastante compleja la organización política de Irán, Sí. tienen muchísimas figuras, Ujú. yo lo empecé a ver así un poco como el canciller, así como te lo dije ahorita. ¿Tú cómo lo estabas estructurando? Yo fíjate que decía, es que el ayatollah es como si combinaras al canciller Ujú, con Yoda. mm. O sea, bueno, con el supremo maestro Jedi del consejo, Ajá. porque también es un guía religioso, o sea, un guía espiritual. Ujú, Mucha gente allá en Irán lee, pues, como estas gacetas donde se decían, pues, los dichos que lo que ha dicho el ayatollah, ¿no? ujú. Respecto a incluso hasta cómo llevar un matrimonio, ¿no? Cómo Sí. llevar, vaya, tu vida como en cuestión espiritual, pues, la gente se lo usaba como referencia al ayatollah, ¿no? O lo usa. Ujú. Entonces, el hecho de que eso me recordó mucho al maestro Yoda, Sí, porque justo vemos cómo Anakin en las precuelas, justamente, se acerca a se eso. acerca y le dice: "Oye, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo", y qué bueno que están los medios. No, no es cierto. "Tengo miedo, ¿qué hago?", ¿no? Y Yoda le dice: "Ojo, no admitas el miedo porque es el camino al lado oscuro". Y es como lo que decía el ayatollah, no admita ninguna clase de occidentalización, ¿no? Como de capitalismo, de estar comprando Starbucks, por así decirlo, sin mencionar una marca de café que me gusta. Sí, no vean Star Wars. No vean Star Wars, porque cualquier desviación Sí. puede llevarte a Satán, ¿no? Que si pusieron atención al inicio del capítulo, Mao ya dijo que cuando se refieren a Satán, se refieren a Estados Unidos. Y muy literal, ellos dicen Estados Unidos, Satán, o sea, son sinónimos allá, pero y en cambio Israel es más como, eh, ¿cómo decirlo? Para ellos, ¿verdad? No, yo no digo que para mí, para la Constitución de Irán es una especie de estado escoria con el que deben acabar porque fue impuesto por Satán. Sí, es que ya lo hemos dicho en otros capítulos, pero Israel y Estados Unidos son besties. Sí, Mm, pero, pues, por conveniencia realmente, o sea, no sí. hay así como Sí, por conveniencia, porque en realidad, y también ya lo habíamos dicho, si le dan tantita entrada a la guardia de Israel, mm, cero le va a interesar lo que diga Estados Unidos. Entonces, ajá. sí. Entonces, yo creo que la figura del ayatolá era una figura, pues, poderosa, ortodoxa. Ujú. Bueno, es verdad, porque, pues, ahorita no hay ayatolá, pero sigue la Pero figura. sigue siendo Está vacante, por si a alguien le interesa. A Marco Rubio, ¿no? Ya ahora sí de ayatolá ahora, según Donald Trump. Creo que es una figura que podemos comparar a Star Wars con un canciller y un maestro Jedi, pero lo que tú dices también me gustó. ¿Crees que podría ser como la figura del emperador? Sí, Mm, es más cercano a un emperador en Star Wars. ajá. Sí, aunque el emperador en Star Wars nunca que yo sepa, en ninguna serie o cosa que haya visto, nunca que yo sepa da guía espiritual. No, pero sí acaba con quienes la daban. Eso, Entonces, un poco podríamos decir que tenía ya el monopolio de la religión. sí. Por ejemplo, sí es parecido al emperador por la represión. Ajá. Que a ver, tampoco es como que el ayatollah era la paloma blanca, ¿no? O sea, Ni paz y amistad. sí, no, toda disidencia política, todo reclamo por una vida mejor, por mejor salario, vayan ustedes a saber cuánta necesidad hay en una sociedad, pues las reprimían con violencia. Sí, claro. Ajá.
Justamente las protestas que hubo hace poco contra el régimen iraní, pues fueron reprimidas con violencia. Y después se dieron las protestas masivas, más grandes, Ujú. a favor del ayatolá, que es lo que muchas personas no están viendo y se están yendo por el hecho de que no, es que la gente quería liberarse del ayatolá y traer de nuevo al hijo del Shah que lo quiere poner a Estados Unidos. Ujú. Pero no, la gente allá no, realmente le protestaba más al Shah Ajá. que al ayatolá. Está bien interesante el tema. Está bien denso, bien complejo, Ujú. Les recomiendo también que, pues, antes de entrar a noticias en este conflicto muy sonado, pues, que también hay que informarnos de cómo es la vida allá realmente, ¿no? Cómo es la Sí. cosmovisión islámica. Sí, sí, yo creo que eso es muy importante, saber cómo es la organización política, la visión espiritual de un país, para poder comprender los conflictos geopolíticos en el contexto del día de hoy, donde estamos viendo que se está otra vez mezclando mucho la religión con el tema político. Sí, Entonces, es como si quieres entender el conflicto Ucrania-Rusia, pues, primero lee a Dostoyevski, ¿no? En sus novelas. Entiende la cosmogonía rusa en la cual no tienen miedo de morir, claro, así como los musulmanes, ajá, realmente. o si lo ponemos en términos de Star Wars, si quieres entender qué es lo que pasa en la serie de Clone Wars, pues tienes que ver el episodio 2. Ujú. Sí, si quieres entender Star Wars, aviéntate lo que es la cosmogonía Jedi, Ujú. cómo es la Sith, Sí, porque si no, pues eso solo es un drama político, ¿no? Y ya, pero sí. pero no, tiene muchas cosas. De hecho, hablando de eso, nos han pedido también que hablemos de los videojuegos que dan como entrada a la antigua república. Ah, estaría Entonces, ujú, bye, veremos ya después. sí, sí, yo creo que nos vamos a poner a hacer streaming. Claro, Miss y yo, ¿no? Pero, pues, Nuestra cera de streamers. traer a streamers, ¿no? Y ahí nos vemos en Twitch. Sí. Es cierto. No, amigos, nada más estamos en Instagram y en TikTok Y en YouTube. y en YouTube. Y recuerda suscribirse, compartir Ujú. y darnos like y comentarnos qué les gustó del episodio, qué no. Es su programa también.